¿Cómo pasar de sobrevivir a avanzar sin necesidad de ganar más dinero? Durante años mi rutina era simple: trabajar, cobrar, pagar las cuentas, quedarme con casi nada. Creí que la solución era trabajar más duro, pero solo conseguía más agotamiento. Enviaba dinero a mi país para el futuro de mi familia, mientras ignoraba por completo el mío aquí. Este video es para ti, que te dejas el lomo trabajando cada día, pero sientes que no avanzas. Para ti, que sabes que mereces más que solo sobrevivir el mes. Al final de este video tendrás un plan de 3 pasos para cambiar tu mentalidad y empezar a construir estabilidad financiera. Y te daré una acción inmediata que puedes tomar hoy mismo para sentir que tomas el control, sin importar cuánto ganes. Porque esto no es un problema de dinero, es un problema de claridad. He hablado antes del sistema. Hoy quiero hablar de la mentalidad que nos mantiene atrapados. La mayoría de nosotros creemos que para avanzar necesitamos un golpe de suerte o un aumento de sueldo masivo. Pensamos que el problema es la cantidad de dinero que entra. Pero el problema real no es cuánto ganas. Es lo que yo llamo el ancla de la supervivencia. Es una mentalidad que nos fue útil para llegar aquí y establecernos. Pero ahora nos mantiene estancados. Nos obliga a pensar en pequeño y a tomar decisiones baratas que nos salen cara a largo plazo. En nuestros países aprendimos a vivir con lo justo, a desconfiar de los bancos, a resolver con lo que teníamos a la mano. Pero aquí, en Estados Unidos, las reglas son diferentes. El sistema está diseñado para premiar a quien lo entiende. A nadie se le da un manual de instrucciones al llegar. Mi error fue vivir en el ancla de supervivencia por casi una década. Compraba las herramientas más baratas, que se rompían en el peor momento. Compraba comida barata, que no me daba energía. Evitaba pensar en el retiro, porque eso era para otros. Esa mentalidad me costó miles de dólares. Déjame mostrarte las matemáticas. Esas botas baratas que compraba cada 4 meses sumaban más de $200 al año. Cuando finalmente invertí $150 en unas botas de calidad que me duraron 3 años, el ahorro fue evidente. El costo real del ancla de la supervivencia era el dinero que perdía y el estrés constante. El cambio empezó cuando me hice una pregunta diferente. ¿Cómo hago que mi dinero trabaje para mí en lugar de que yo siempre trabaje por dinero? Fue entonces cuando en el 2010 decidí abrir el primer plan de retiro, aunque fuera con una cantidad pequeña. Los primeros años casi no miraba esa cuenta, pero después de 5 años vi un crecimiento que me sorprendió. Después de 10 años, esa cuenta representaba más seguridad que cualquier cheque de pago. No fue rápido, fue consistente. Ok, pausa este video un momento. Abre la aplicación de tu banco o tu estado de cuenta. Quiero que encuentres un gasto recurrente, una suscripción o un gasto hormiga pequeñito que puedas cancelar ahora mismo. Puede ser un servicio de streaming que no usas, el café de la mañana, lo que sea. Hazlo ya. Esto no se trata de ahorrar $10. Se trata de enviarle una señal a tu cerebro de que tú estás al mando. Es el mejor paso para romper el ancla de la supervivencia y demostrarte que tienes el poder de decidir sobre tu dinero. Ahora vamos a hablar del plan. Paso 1. Abre una cuenta que te dé beneficios. Si tienes ITIN, bancos como Bank of America o cooperativas de crédito locales te permiten abrir cuentas de ahorro y tarjetas de crédito aseguradas. Paso 2. Usa tecnología a tu favor. Apps como Finerio o Mint te ayudan a ver a dónde se va tu dinero y están en español. Paso 3. Automatiza tu futuro, aunque sean $20 por semana, a una cuenta separada. No vas a pasar de sobrevivir a avanzar en un mes. Los primeros 3 meses se sentirán raros. Estarás construyendo el hábito. Para el mes 6 empezarás a ver un pequeño colchón de ahorros. Al año sentirás que por fin tienes el control. Si no tienes una cuenta de banco, tu primer paso es ir a una cooperativa de crédito con tu ITIN y pasaporte.
Si ya tienes una, tu siguiente paso es automatizar ese pequeño ahorro a una cuenta separada. Las 5 fases de la libertad financiera. Acabas de ver los 3 pasos básicos. Ahora quiero mostrarte el sistema completo. Las 5 fases para pasar del ancla de la supervivencia a la verdadera libertad financiera. Fase 1. Liberar tu mente. Antes de tocar el dinero, tienes que reconocer la trampa. El modo supervivencia crea lo que se llama visión de túnel cognitiva. Te obliga a enfocarte solo en las cuentas de hoy, mientras ignoras las oportunidades del mañana. Tienes que cambiar de una mentalidad fija, esto es lo que me tocó, a una mentalidad de crecimiento. Puedo aprender y mejorar. Y el primer paso ya lo diste. Cancelaste ese gasto hormiga. Le enviaste una señal a tu cerebro. Yo estoy al mando. Fase 2. Construir tu infraestructura financiera. Ahora que recuperaste espacio mental, es momento de entrar formalmente al sistema. Si no tienes número de seguro social, necesitas un ITIN, número de identificación personal del contribuyente, con el que puedes declarar impuestos, abrir cuentas que generen intereses y construir crédito. Luego, abre una cuenta en un banco o cooperativa de crédito. Las cooperativas, como Members First, son organizaciones sin fines de lucro. Ofrecen tarifas más bajas y préstamos diseñados para inmigrantes. Después, implementan presupuesto. Separa las necesidades, lo que te mantiene vivo, de los deseos, lo que solo quieres. Usa apps como FinHabits o Mint para rastrear cada dólar. Y automatiza tus ahorros. Fase 3. Establecer y proteger tu crédito. En Estados Unidos, tu puntuaje de crédito, que va de 300 a 850, es tu carta de presentación para bancos, arrendadores, incluso empleadores. Empieza con una tarjeta de crédito asegurada. Depositas una garantía, por ejemplo, $500, y recibes una tarjeta con el mismo límite. Págala cada mes. Eso establece un patrón de comportamiento responsable. Si no tienes historial formal, algunos prestamistas aceptan crédito alternativo, cartas que prueban que has pagado renta, servicios o tu teléfono a tiempo. Y sigue la regla del 30%. Nunca uses más del 30% de tu límite total de crédito. Acuérdate que el algoritmo solamente premia control. Fase 4. Construcción de riqueza a largo plazo. Aquí es donde el verdadero crecimiento empieza. Prioriza cuentas de retiro. Si tu empleador ofrece un 401k, contribuye. Abre una IRA o Roth IRA. Estas herramientas están diseñadas para hacer crecer tu dinero a largo plazo, sin importar cuánto ganes al inicio. Invierte en ti mismo, lo que se llama capital humano. Mejorar tu inglés y tus habilidades técnicas aumenta drásticamente tu acceso a trabajos mejor pagados y a oportunidades de negocios independientes. Y recuerda, págate a ti primero. Antes de enviar remesas o pagar a otros, automatiza un pequeño porcentaje, aunque sea 1 o 5% de tu cheque, a una cuenta separada para tu propio futuro. Fase 5. Protección y disciplina. Protégete contra fraudes. Ten cuidado con los notarios, el robo de identidad y los esquemas piramidales que prometen resultados milagrosos con poco esfuerzo. Rodéate de personas que apoyen tus metas financieras, no de quienes te presionen a gastar impulsivamente. Y entiende esto, el éxito no es un golpe de suerte, es acción consistente durante años. Estas 5 fases son tu mapa completo. De la supervivencia a la libertad. No es rápido, pero es certero. Sé lo que estás pensando. ¿Invertir? ¿Plan de retiro? Eso es muy complicado y riesgoso. El sistema está hecho para que la gente como yo pierda dinero. Ese miedo es exactamente lo que el ancla de la supervivencia quiere que sientas. Pero la realidad es que no invertir es más riesgoso. Por ley, la inflación hace que tu dinero en efectivo valga menos cada año. Un plan de retiro simple, como un 401k o un Roth IRA, no es para genios. Es una herramienta diseñada para que cualquiera pueda hacer crecer su dinero a largo plazo. No tienes que creerme a mí.
puedes ir a la página oficial del IRS.gov y buscar Roth IRA o 401k. Toda la información es pública y gratuita. Otro miedo común: no gano lo suficiente para ahorrar. La verdad es que no se trata de la cantidad, sino del hábito. Empezar con $25 a la semana es mejor que no empezar nunca. El poder no está en el monto, está en la consistencia. Vamos a los escenarios reales. ¿Qué pasa si tienes deudas de tarjeta de crédito con intereses altos? Tu primer paso no es invertir, es atacar esa deuda. Usa el método bola de nieve. Paga la más pequeña primero para ganar impulso. ¿Qué pasa si tu familia depende de tus remesas? No dejes de enviar, pero págate a ti primero. Automatiza un 1 a 5% de tu cheque a tu propia cuenta de ahorros antes de enviar el resto. ¿Qué pasa si sientes que es demasiado tarde? No lo es. Si te comprometes a tomar al menos una de estas acciones esta semana, comenta la palabra avanzo aquí abajo para declararlo. He creado una guía sencilla en PDF con los enlaces y los bancos, las apps y los recursos que mencioné. Si las quieres, búscala. Está gratis en la descripción. Ahora que tienes el plan para cambiar tu mentalidad, mira este siguiente video sobre los 3 errores financieros más comunes que cometemos los migrantes, para que no caigas en ellos. Nos vemos ahí.